Es decir, la oferta de comunicación es muy grande, pero el valor agregado del pensamiento está entre mentes. Todos los sábados a las 8 de la noche por esta estación. Central FM. Puedes aprender. Dialogando construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista. Equilibrio. Bueno, pues para hablar sobre las elecciones internas de Morena, del partido que está en el poder, tengo en esta ocasión a Carol Arriaga. Ella es actualmente secretaria de Mujeres del CEN de Morena y busca ahora la oportunidad de llegar a ser la secretaria de su partido. Gracias, Carol. Te saludo con mucho gusto aquí en Central FM. ¿Qué tal? Un gusto. Un saludo para ti y todo el auditorio. Muchas gracias, Carol. Platícanos, Carol, ¿quieres ser secretaria de este partido político? Primero que nada, Carol, ¿qué significa ser secretaria? Vas de la mano con un presidente de partido que en este caso, ¿quién es tu fórmula? Fíjate que no hay fórmulas y de hecho con quien llegue yo voy a trabajar. No voy haciendo promoción absolutamente a nadie porque quiero guardar el respeto y tener desde el inicio una relación sana, y por eso es importante que desde la Secretaría General y desde mi candidatura pues no haya un pronunciamiento por uno u otro candidato con el fin de no dañar la red del presidente. ¿Qué significa ser secretaria general del partido de Morena? ¿Qué significa? ¿Qué hace? ¿Cuál es la función para que la gente lo tenga claro? Sí. Secretaria general del partido de Morena. ¿Qué significa? ¿Qué hace? ¿Cuál es la función para que la gente lo tenga claro? Sí, en caso de ausencia del presidente es quien lleva la representación jurídica y política del partido, pero además pues es el órgano encargado de dar cumplimiento y seguimiento a los acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional. Y es fundamental porque, bueno, ¿qué es lo que hace un partido político? Ganar elecciones. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Seguir ganando elecciones, pero no nada más llegar y ganar por ganar, sino ganar con un proyecto, con legitimidad y con legalidad. La legalidad es importante, eso nos lo da la ciudadanía, la gente, el proyecto. Morena tiene claramente un proyecto de nación que nos debemos de ajustar a ese proyecto, y por supuesto que hay propuestas importantes. La principal es la creación de una comisión de vigilancia para transparentar los recursos públicos. Morena tiene la obligación moral de reducir su presupuesto, pero también tiene la obligación moral de impulsar perfiles que correspondan a las demandas ciudadanas. Necesitamos garantizarle a la militancia piso parejo y a la ciudadanía inclusión. Carol, ¿cuáles crees tú que son los problemas? Nuestros principios. Carol, ¿cuáles crees tú que sean los problemas más importantes que se tengan que atender hoy en día en el partido? Vamos, ¿dónde está en donde se tienen que ajustar las tuercas en este partido político que se ha convertido en el más grande del país? Sí, es el partido más grande del país y yo de entrada te digo, la reducción presupuestal es fundamental. No tenemos una de las democracias más caras y eso no es viable, y menos en un partido como Morena que persigue la austeridad republicana, el combate a la corrupción y la lucha contra la pobreza. Entonces lo que necesitamos es predicar con el ejemplo y que nuestros recursos sean muy eficientes, que se manejen de manera eficaz, y por la otra parte convertir la Secretaría de Mujeres, en pasar de un movimiento, estamos transitando hacia ser un partido, y la Secretaría de Mujeres en este contexto tiene que ser un órgano unipersonal para ser un órgano colectivo, donde todas las mujeres del país estén representadas en los 300 distritos electorales. Y por la otra parte, la creación del expediente de militantes o de protagonistas del cambio verdadero para medir los méritos de cada militante y que este partido se convierta y la gente suba por méritos y no por influyentismo o amiguismo. Queremos acabar esas malas prácticas y debemos iniciarlo pues desde casa. ¿Crees que todas estas malas prácticas existen hoy en día en Morena? Fíjate que sí, gran parte de las prácticas, digamos, el sistema mexicano, el sistema político está hecho
de tal manera que se prestan malas prácticas, como por ejemplo el machismo, ¿no? Yo no te voy a decir, en Morena no hay machismo, ¿no? Claro que hay machismo, y creo que el primer paso para acabar con esta mala práctica, con esta costumbre, pues es reconocer que existe y a partir de ahí trabajar, ¿no? ¿Crees que hay corrupción dentro del partido? Podría haber, no lo dudo, podría haber, pero lo más importante es que trabajemos en la prevención y por la otra parte en la atención y en la sanción. No, yo no tengo elementos para decir hay o no corrupción. Hasta ahora yo no he identificado nada en el partido. No dudo que esto pudiera existir, pero sin duda tenemos que tener los instrumentos para que nosotros prediquemos desde casa. Se habla mucho de los conflictos internos del partido, se habla mucho de lo que antes se denominaban las tribus en el perredismo, por llamarlo de alguna forma paralelismo. Así es. Se habla mucho de esta división interna, de grupos radicales, otros no tanto. Se habla de los padiernistas, se habla de los López Obradoristas, se habla de los porfiristas. Vamos, hay grupitos de poder. ¿Cómo unificar este sentimiento me quiero imaginar a Andrés Manuel López Obrador en una unidad de partido? Fíjate que en Morena tenemos muchos candidatos que ahora son representantes populares que entraron de manera externa. ¿Qué quiere decir esto? Que no son de Morena, que es el caso, por ejemplo, de Porfirio Muñoz Ledo. Es sin duda un gran personaje histórico de la política, pero él no es militante de nuestro partido, ¿no? Entonces, no podríamos hablar de porfiristas. Yo creo que habrá ciudadanía que simpatice con él, pero no podría ser una corriente dentro de Morena. Oficialmente, las corrientes están prohibidas. Yo de entrada te digo, yo no voy con ningún candidato, no entro en fórmula, mi deseo y mi candidatura está a base de méritos y a base de trabajo en territorio y con la gente, con la ciudadanía, con la militancia, que eso es lo más importante. Yo les diría, pues para grupos se pueden ir al PRD, o sea, aquí no podemos trabajar en grupos, porque si trabajamos con grupos... pero sí sabemos, Carol, que muchos de los grupos que se formaron en el PRD hoy están en Morena. Existen. Desafortunadamente. Cuando Andrés Manuel López Obrador funda el partido Movimiento de Regeneración Nacional, muchos de estos grupos se van para allá. Por eso la pregunta, porque yo veo a René Bejarano y a Dolores Padierna y digo, pues a ver, espérate, ellos fueron los creadores de estas tribus. Y veo un sistema que se está replicando de izquierda, esta izquierda histórica mexicana, que se está replicando en Morena, que está llevando a conflictos internos y que hoy en esta reestructura de partido tendrían que buscar a un presidente y a una secretaria que lo que busque sea una unidad y no pugnas internas. Claro, totalmente de acuerdo. Lo que este partido necesita es la unidad y la unidad a partir del trabajo, no a partir de las diferencias. O sea, el proyecto lo tenemos, no tenemos que andar inventando nuevos proyectos. Ya tenemos un proyecto que se ha construido a lo largo de muchos años y creo que la unidad tiene que ir en torno al proyecto y al trabajo y no a los intereses de determinado personaje que es por la misma razón que te digo, yo no voy en fórmula con nadie, porque no creo que esta dinámica de grupos vaya a funcionar. Yo trabajaré con quien quede, pero es importante que no se vea esto como un botín, porque no es un botín, es un proyecto. Entonces, aquí en Morena, toda la gente que tenga convicción con el proyecto es bienvenida. Los que no, pues podrían regresarse al PRD. La mayor parte de esos personajes sí vienen que vienen del PRD, están importando estas malas prácticas y están haciendo sin duda mucho daño a Morena. Las puertas del partido son muy amplias para entrar y para salir. O sea, lo que nosotros queremos son los principios y que queden las reglas bien claras, ¿no? O sea, con grupos no podemos trabajar en torno a un proyecto y creo que en ese sentido sí la mayoría de la gente de la militancia sí está en torno al proyecto de nación que aprobó nuestro Congreso Nacional y que sin duda implica apoyar al gobierno de la Cuarta Transformación. Muy bien, pues te agradezco mucho, Carol Arriaga, candidata a secretaria general del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Muchas gracias por tu participación en este espacio. No, al contrario, un gusto. Igual, estoy a tus órdenes. Hacemos una pausa, regresamos, no se vaya.